Si para tu proyecto de reforma buscas profesionalidad, confianza, servicio, diseño, análisis técnico, imaginación, conocimiento, habilidad, creatividad, constancia, experiencia, pasión, Biskel.com. Comienzan las rebajas en Gaspar Núñez. Viste con estilo con descuentos de hasta el 50%. Gaspar Núñez. Viste tus sentidos también en rebajas. En Alacuás, Torrent y Catarroja. Si cada vez que entras en el baño te da error, es que necesita un buen cambio. Ahora lo tienes más que fácil con duchas10.com. Rediseña el espacio de la ducha con el novedoso decorador virtual. Elige azulejos, grifería, mampara, todo de primeras marcas y con un solo clic ya tienes tu presupuesto. Duchas10.com. Buen Día Mentales. Ayudamos a las personas con novedosos tratamientos que permiten una óptima rehabilitación y posterior integración en la estructura social. Ubicado en un entorno natural privilegiado, Buen Día Mentales cuenta con un grupo especializado de profesionales en continua formación y con amplia experiencia en el sector. Puede conocernos visitando nuestro centro en la calle Morera 604 de la urbanización San Cristóbal de Alberic, a través de buendiamentales.com o mediante los teléfonos 96-244-0279, 96-244-1336. Buen Día Mentales, la naturaleza de la atención mental. En Gestiona Radio, edición limitada Valencia, con José Luis Pichardo. Horas 8 minutos, aquí arrancamos esta edición limitada en directo en este día, en este miércoles 26 de junio del año 2013, y como todos los miércoles les vamos a hablar de internacionalización, les vamos a hablar de exportación, vamos a tratar de analizar esas cuestiones que nos interesan, que nos preocupan y que por supuesto también esperamos que les interesen a todos ustedes. Bueno, en lo que llevamos de semana, por fin conseguimos el pleno en la mesa, en nuestro foro. Esta semana la verdad es que nos está costando, pero bueno, al final con esfuerzos de unos y de otros, de nuestros colaboradores, partícipes y en definitiva la gente que nos apoya, que nos ayuda, hemos conseguido que por fin sean aquí 4 las personas que integran esta mesa de internacionalización para hablar de comercio exterior, para hablar de exportación, como ustedes prefieran. Mientras nuestros invitados siguen colocando sus dispositivos móviles, ajustan los auriculares, se colocan bien. Cada día esto es una auténtica odisea, la verdad. Es un espectáculo verlo. Bueno, y vamos a decir aquello de mal tiempo, buena cara. No es que tengamos mal tiempo como tal, seguimos manteniendo esa temperatura... No la que nos gustaría, dadas las fechas en las que teóricamente nos encontramos ya. Pero dicho esto, hay que decir que, como digo, a mal tiempo, buena cara, porque seguimos teniendo mal tiempo en el tema económico, porque estamos hablando además de una situación que sigue siendo preocupante y las noticias que tenemos hoy, pues nuevamente no son lo agradables que nos gustaría. Yo quisiera hacer a este respecto algunos comentarios, como por ejemplo dar un pequeño repaso sobre las secciones de economía de algunos diarios, de algunos periódicos. Uno de los temas que nos preocupa, que nos interesa, es, por ejemplo, el beneficio de las empresas, porque lógicamente aquí en internacionalización y exportación vamos a hablar de las empresas, y es que el beneficio de las empresas se ha desplomado un 48,2% en el primer trimestre. Atención, que estos datos son muy preocupantes. Ayer, por ejemplo, teníamos también la oportunidad de conocer otro dato significativo precisamente sobre empresas que han decidido, embarcarse en la aventura de la internacionalización, y es que sigue aumentando, desgraciadamente, el número de concursos de acreedores de muchísimas pequeñas, de muchísimas pymes, que en definitiva son las que
tiran o tratan de lastrar, en este caso, el potencial de la economía española, no solo en el presente, sino sobre todo de cara al futuro. Y más cuestiones, por ejemplo, Francia entra también en recesión, porque el Producto Interior Bruto de nuestros vecinos ha caído un 0,2% en el primer trimestre. Esto es tan solo por ofrecerles un pequeño aperitivo. Bueno, esto sin hablar de que a partir de ahora ustedes ya saben que no deben ir a las notarías, y más cuando tengan una relación directa con Hacienda, porque luego los notarios se equivocan de sobremanera. De repente resulta que hay un montón de equivocaciones en cadena, hasta 11 o 12 o 13. O sea, es que las explicaciones del ministro Montoro sobre el tema de las supuestas fincas atribuidas a la infanta Cristina no hay por dónde cogerlas. Es un poco la nota ya anecdótica y tratar de tomárselo con humor. Y una cuestión más, el presidente de la COE, Juan Russell, sugiere quitar el paro a quien cobre un despido de más de 80.000 euros. Esto será para los banqueros mayoritariamente, porque el resto de los mortales difícilmente lo tienen, o algún directivo que siga inyectándose, autoinyectándose el dinero, porque el tema de las bonificaciones no se explica. Y Gorio Golzarri ayer también lo tuvimos de visita por Valencia, diciendo que va a aportar ya crédito, pronto ya, y que siguen en Bankia acordándose muchísimo de Valencia, de la Comunidad Valenciana. No sé, como veis, estoy un tanto irónico, pero es que las noticias son un poco curiosas. Nuestros invitados se ríen, pero es que es verdad. 1:00 de 12 minutos, y ahora ya llega el momento de presentarlos, y si queréis aprovechamos y hablamos un poco de estos temas, porque es que en algunos casos rozan ciertamente el surrealismo. Inma Sanz, consultora INP Export. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, como siempre, con papeles, con notas, con dispositivos móviles. Bueno, ¿qué te parece? Tenemos aquí un cóctel bueno de noticias y de informaciones variaditas, todas ellas positivas. Sí, interesante. Bueno, hay que mirar la parte positiva siempre de las noticias, y veremos a ver cómo acontece en los siguientes meses, a ver si es verdad que fluye el crédito. ¿Tú crees que lo conseguiremos? Sí, yo pienso que sí. Sí, pero lo dicho, luego no vayamos a la notaría ni vayamos a Hacienda, que luego ya no sabemos ni qué DNIs tenemos cada uno. La verdad es que ayer lo comentaban en algunas tertulias nocturnas, la imagen de la agencia tributaria está por los suelos, francamente. No nos vamos a engañar. José Luis López Valenciano, esta semana es tu primera semana haciendo doblete, compañero y amigo. Pues la primera, y a saber si no será la última. No, hombre, porque tú eres aquí nuestro experto internacional. Te hemos traído aquí para que nos hables de política exterior. El otro día, por fin, el lunes, tuvimos tiempo de hablar un poquito de Turquía y de Brasil. Pero como aquí hay muchos intereses de internacionalización, pues nuestros contertulios y también, por supuesto, nuestros oyentes, José, quieren conocer cómo está el panorama. No solo en esos países, ¿no? ¿Te has estudiado un poco los mercados internacionales? Me lo he estudiado un poco. Vamos a ver si se puede arrojar un poquito más de luz sobre las expectativas que pueda haber en relación a la exportación y a esa inestabilidad que hay ahora mismo en algunos países, y qué puede pasar con ello. Fernando Enguídanos, también amigo, que nos va a acompañar frecuentemente y habitualmente en estas tertulias de los miércoles, el presidente de Quorum de la Fundación, que tiene también por objetivo, entre otras cosas, tratar de fomentar la actividad empresarial en el continente negro, el más poderoso, dicen, de riqueza, más allá de los diamantes, que es de sobra conocidos ya el petróleo, ¿no, amigo? Buenas tardes, José Luis. Buenas tardes a todos los oyentes y a todos los de la mesa. Sí, el continente, negro sobre negro. El continente africano efectivamente es muy potente y es el futuro ya casi a la vuelta de la esquina. Y conforme a las noticias que has leído antes, yo te diría algo. Y esto lo he repasado de manera así rapidita, Sí, pero el cóctel es explosivo. Sobre ese cóctel explosivo yo simplemente te diría algo. Vamos a correr un tupido velo y dejémoslo estar de momento. Corramos un tupido velo, pero nos tenemos que ajustar a la realidad, Fernando. Es así. Es lo que hay. Bueno, y contamos con la visita hoy de José Ramón Pascual, Export Manager de internacionalización, como muy bien indica su cargo, al frente de la cooperativa de las cooperativas valencianas, el sector hortofrutícola, como es el caso de ANECOP, con muchos años de historia. Es curioso, José Ramón, en primer lugar, gracias. Hola, bienvenido. Hola, buenas tardes. Un poquito más al micro, por favor. Buenas tardes. Que esta es la eterna lucha que tenemos siempre con los micrófonos y con nuestros contertulios. Nos acercamos, nos separamos de los micros. Es que si no nos acercamos al micro, nuestros oyentes no nos pueden seguir. Bueno, lo que comentaba, a vosotros ya hace algunos años que os suena esto de las cooperativas, ¿no? Que parece que es un poco como el tema de los autónomos y del emprendimiento, que se van como medianamente poniendo de moda, pero es que vais ya muchos años al pie del cañón, y más en un sector tan importante para el nuestro como es el hortofrutícola, pues como que ahora no sé cómo sonará, ¿no?
De hecho, vamos a montar cooperativas de cooperativas. Sí, bueno, ANECOP lleva ya casi 40 años exportando, comercializando frutas y hortalizas en todo el mundo. En el departamento de vinos en el que trabajo yo estamos desde el 86. Afortunadamente, pues esta ola que hay ahora de exportar a raíz de la crisis interna que tenemos en España no nos ha cogido de nuevas, llevamos ya muchos años y bueno, hemos visto las noticias que das y que vemos cada día. El único soplo de aire fresco que tenemos es que mirando al exterior siempre hay países que económicamente están mejorando o que están estables y eso nos da una vía de escape, ¿no? Afortunadamente los resultados son muy buenos para nosotros. Bueno, pues me alegro mucho. Entre otras cosas, porque por lo que hemos podido ver en base a lo que es, digamos, vuestro radio de acción, por sintetizarlo, que evidentemente aglutina muchos países, pero nos ha llamado en este caso un poco, digamos, la atención y lo que es por otra parte un poco los mercados naturales, sobre todo Europa, ¿no? Es decir, nuestros vecinos como habituales y tradicionales receptores del producto hortofrutícola. Y sobre esta cuestión yo te quería preguntar la noticia que acabo de comentar. Francia entra en recesión. ¿Qué puede suponer esto para nuestras exportaciones? A ver, en principio el sector agroalimentario queda un poco, siempre tiene la ventaja de que al final son necesidades primarias para el ser humano, entonces tiene que comer siempre. Es verdad que gastará menos en alimentación, pero al final sigue gastando. Yo creo que los productos agroalimentarios españoles son muy competitivos y eso nos otorga incluso unas ventajas frente a países terceros. Sobre todo hablando de competitividad, ¿no? Es decir, por precio o por calidad. Ambas, sí. No. Y bueno, entonces en principio no debe preocupar en demasía. Hombre, un mercado en recesión nunca es una noticia positiva, como es lógico. No, pero bueno, pero por lo que comentaba, ¿no? El resto de Centro Europa se está comportando bastante bien en cuanto a la receptividad de nuestros productos. Sí, este año yo trabajo en el departamento de vinos, frutas me queda un poquito pero un poco, digamos, pero por vamos, actividad, por lo que sé, sí, está siendo un muy buen año en temas de calidad, de precio para los agricultores, que al final para nosotros es lo más importante, y de volúmenes. En ese sentido está siendo un muy buen año para nosotros. Fernando, la actividad en cuanto al norte de África y también otra parte de países importantes del continente negro, por lo que tú conozcas, sepas y un poco en base al desarrollo de nuestra industria agroalimentaria mejor dicho, ¿sabes un poquito qué países tienen mayor receptividad de nuestros productos? ¿Por dónde se mueven? ¿La actividad de las empresas al respecto? ¿Cómo está un poco? A ver, vamos a desglosar un poquito hoy el sector agroalimentario. El norte de África principalmente es bastante autosuficiente en este tipo de mercancía o en este tipo de sector. Ellos son también productores mayoritariamente y curiosamente también hay empresarios, incluso ANECOP tiene intereses también por la zona, valencianos que están introducidos en ese ámbito y generalmente el abastecimiento es a través de distribuidoras bien francesas que por el mor del producto están también gestionados por empresarios valencianos o por empresarios españoles, pero principalmente valencianos. Y el consumo en esas zonas se está un poquito viendo al alza en cuanto a lo que es otros mercados. Lo que sí que es una aventura que además a Anecom me consta que está en ello y embarcándose un poquito más en serio, es la zona más baja de África, de la zona de Centro África como potentes productores que pueden ser por la tierra que tienen, y las zonas pues como Sudáfrica o Nigeria por la cantidad de gente y el empuje económico que están teniendo. Es decir, estamos hablando de una zona ahí, Fernando, que teóricamente nos queda trabajo por hacer. Pero muchísimo. Para tener capacidad de poder albergar de poder llegar, mejor dicho, hacer llegar nuestra producción. Sí, pero ahí hay otro eje, que es el que esos propios países sean productores, entre comillas, nuestros,
por el tema de las estaciones, la estacional del clima. O sea, cuando hay que tener en cuenta que nosotros, por ejemplo, pues no producimos habitualmente, no sé, mango, por decir algo, una fruta muy y se importa de fuera. Bueno, pues África ciertos países africanos tienen un muy buen clima, muy buena tierra y muy buena agua, y además está pues como quien dice virgen para poder explotarlo y nosotros comercializar ese producto. Estamos hablando, por tanto, de una deslocalización. Efectivamente. Es decir, en base un poco a fomentar la productividad a ese respecto. Perdona, José, pero es que si no lo hacemos nosotros, ya lo están haciendo los chinos. Ya. ¿Los chinos? Sí. Bueno, ayer teníamos, por cierto, una noticia muy, muy interesante relacionada con Paterna. A ver si conseguimos entrevistar a Manuel Palma, el concejal de Hacienda, aunque sea por teléfono, que no hay forma, porque este hombre tiene una agenda súper dilatadísima con ese pedazo de proyecto que están impulsando desde Paterna, relacionado con la zona franca. A ver si alguien me sabe decir un poquito las características de ese tipo de comportamientos de zonas. No, José Luis, no te voy a preguntar eso. No me digas que no, porque me dice, no, tranquilo que no te voy a preguntar eso. Dicho, si alguien lo sabe, si no, pasa palabra, ¿no? Y seguimos con otro tema. Bueno, a ver, un poquito, tú con tu capacidad, ¿no?, en calidad de experto un poquito, digamos, en política internacional, de lo que puedas saber, aunque sea un poco, digamos, por encima, ahora mismo, ¿qué seguridad nos ofrecen ciertos países, particularmente del Magreb o alguna zona de África que tú conozcas, para impulsar esas exportaciones? Bueno, a pesar de las revoluciones, de las famosas revoluciones de la primavera árabe, verdaderamente en muchos de estos países se sigue manteniendo, el Estado sigue existiendo, sigue existiendo un Estado de Derecho, y así a priori, hasta donde yo sé, no hay ninguna perspectiva de, digamos, nacionalizaciones fuertes o de algo que pueda afectar a la competitividad. No estamos en el caso de nuevas Venezuelas, donde la seguridad jurídica es inexistente y te puedes encontrar con que te nacionalizan la empresa en cualquier momento, y además sin ningún tipo de compensación económica. Bueno, hablo de la mayoría de países del Magreb. Libia es un caso aparte. Allí no sabría decir. Bueno, pero Libia es un país que trata en este caso a priori de salir adelante. Bueno, además Libia es productor de petróleo, no tiene especiales problemas con respecto a eso, ya era un importador de alimentos, o sea, no va a competir en este tema. Ya. Bueno, tú te referías un poco al estilo Kirchner, ¿no? Exactamente. Al estilo argentino, que ahora vuelven a estar en negociaciones con Repsol nuevamente para ver qué pasa con esa explotación del yacimiento de Vaca Muerta. He hecho a la empresa explotadora, no le pago, y ahora a la hora de explotar resulta que no tengo los recursos, ni tengo... Porque evidentemente supongo que Repsol no se lo habrá puesto fácil y habrá tratado de eliminar, en este caso, de haber cortado todas las vías de explotación del cuando yacimiento. Les echaron del país, lógicamente, Argentina creo que ya era consciente de que no tenía ni la tecnología ni el dinero para realizar las inversiones para poner esa tecnología y poder sacar ese petróleo. Con lo cual, la pescadilla que se muerde la cola. El caso latinoamericano tiene tela. Y más, un poquito por lo que estamos comentando, a ver, por vuestra experiencia desde la consultoría, ¿cómo veis a las empresas agroalimentarias ahora? Pues yo veo que las empresas agroalimentarias se están moviendo bastante para conseguir salir y exportar y ampliar sus horizontes y tener nuevos mercados, y de esa manera poder incrementar y ser más competitivas. Todavía les falta, pues poder ser más competitivas. Son cooperativas. Normalmente las empresas agroalimentarias suelen ser empresas pequeñas y, claro, no tienen esa capacidad para poder exportar como la puede tener ANECOP, que lo que hace es ayudar y juntarlas a todas. En ese sentido, habría que apoyar más para que ellas sean conscientes que la unión hace la fuerza y que si se unen pueden obtener mejores precios y de esa manera poder llegar a más mercados y a más clientes. Muy bien. José Ramón, que los gobiernos y las administraciones no se hartan de decir que hay que apoyar a las empresas, que hay que ayudar, que hay que facilitar, que hay que abrir los canales, en este caso de venta. Por vuestra experiencia y en el momento que vivimos, imagino que pensaréis que se siguen quedando cortos en cuanto a los apoyos y ayudas, pero a lo mejor en otra parte también vendría bastante bien para las exportaciones hacer un cierto trabajo político-diplomático para eliminar ciertas trabas burocráticas en otros países. Sí, por supuesto. Además, eso es fundamental. Voy a poner un ejemplo. En la época de Aznar, que todos sabemos que se llevaba muy bien con el presidente Bush, los contenedores españoles en los puertos americanos entraban sin ningún tipo de demora. A raíz del rifirrafe que tuvo Zapatero con los americanos, empezaron a parar absolutamente todos los contenedores. Estamos en amarillo. Y eso, claro, eso merma mucho la capacidad de exportación a un país.
es fundamental el que políticamente dos países se lleven bien. Lo estamos viendo con China ahora con el problema que hemos tenido con el vino. Eso es un arma de negociación frente a tecnología de placas solares que Alemania está intentando limitar de entrada de China. Entonces es clave, eso es clave. También, a raíz de lo que estaban comentando sobre China, sobre África, perdón, yo creo que la clave hoy en día en África es Sudáfrica. De hecho, estuvimos allí hace menos de un mes. Hay que pensar que el 75% de las empresas africanas son sudafricanas. O sea, digamos que es un país donde ha habido más influencia europea y sobre todo inglesa, y la mentalidad inglesa es muy de empresarial, y digamos que han ido colonizando países sudafricanos, sobre todo de la parte sur, y Nigeria, que es el otro foco económico de África. Es decir, estamos hablando ahora de dos mercados potenciales. Por cierto, Sudáfrica sigue pendiente del estado de salud del que fue el primer presidente negro, de Nelson Mandela. Pero bueno, vaya país, también particularmente, vaya vaivenes, su historia democrática y con ese potencial ahí de ese dominio blanco, ahora actualmente gobernado de una manera más o menos democrática. ¿Puede ser uno de los países más estables actualmente en África, en esa zona? Bueno, dentro de lo que cabe, de algo que se puede llamar estabilidad en África, sí, yo creo que sí. Pero bueno, es un país apasionante y con un potencial descomunal. Hombre, nosotros ya tenemos un recuerdo imborrable. Ganamos nuestro primer mundial de fútbol, ya no se nos va a olvidar nunca. Aquello que pensábamos desde niños que no se iba a producir jamás, pues sí, pues ganamos un mundial, y además, concretamente por la época, en un periodo frío, porque el mundial se celebró allí con frío. Claro. Has comentado antes una cuestión, José Ramón, y yo quería que la pudieras desarrollar un poquito, si es posible. ¿Desde ANECOP os creéis ese posible acuerdo entre la Unión Europea y Estados Unidos que comentábamos la semana pasada de libre comercio? Porque es un paso gigantesco si se consigue llevar a cabo. A ver, Estados Unidos y Europa están condenados a entenderse, porque al final un poco los valores y la mentalidad de ambas partes es parecida. Cada año, cada negociación se tiende a libre comercio. Yo creo que sí, que es posible. Cuando estuve en Bruselas atendí varias negociaciones entre ambas partes y siempre ha habido una abertura positiva a esto, pero claro, hace falta muchas micronegociaciones que funcionen, y cualquiera de ellas puede bloquear una macronegociación. Ya. Bueno, pero a partir de ahí, en principio parece que la cosa pueda salir adelante. Desde la perspectiva política, José Luis, ¿tú lo ves factible? Sí, lo veo factible. De hecho, la búsqueda del vínculo, de reforzar ese vínculo transatlántico que ha existido ya tradicionalmente, aunque con diversos vaivenes históricos, es algo que, no es algo nuevo, viene ya de una larga tradición. Lo que ocurre es que, lógicamente, habrá muchos intereses tanto en Estados Unidos como en Europa para que no pase, porque haya quien le beneficia que no haya tal tratado de libre comercio, pero también, por otra parte, hay muchos lobbies que estarán encantados de promocionar y ayudar a reforzar esas negociaciones para poder llegar a acuerdos que al final serán beneficiosos para todos. Bueno, pues a partir de ese punto, ya lo comentábamos el otro día, Fernando. Sí, ya lo comentábamos. Lo que pasa es que es lo que, y redunda, José Ramón, lo que dijimos el otro día, que están condenados a entenderse, pero siempre con esas reticencias de que hay algunos países, como puede ser México y Brasil, que son los que, ojo, que ellos también son productores, y grandes, por cierto, no pequeñitos. Mercado africano y más mercado latinoamericano, tenemos muy diversificadas ahora mismo las líneas de exportación. Sí, bueno, y el mercado estadounidense, que también es un mercado a través que hay que llegar. Bueno, para lo que supone el agroalimentario, bueno, pues está la acreditación FDA, que para muchas empresas es muy difícil y sobre todo muy costosa económicamente, tanto económicamente como en tiempo, de poder alcanzar a tener esa acreditación y cumplir con todo lo que el gobierno estadounidense requiere, pero una vez lo consigues, estás abierto a un mercado enorme, y ya no solo el mercado estadounidense, sino el mercado canadiense también entra ahí, y el mercado mexicano también entra en ese territorio, y por tanto hay que
que reafirmar en que hay mercados que, aunque parezcan difíciles, hay que intentar hasta poder estar presente en ellos. Pues sí, además particularmente has comentado un tema, el caso del mercado mexicano, que tiene su historia, porque México es un país de indudable potencial, pero bueno, parece que últimamente nadie es capaz de atajar el problema base de la delincuencia y de otras circunstancias adversas, y no será porque históricamente no ha tenido esos vínculos, además, por cierto, muy próximos, ¿no?, con nosotros. Tiene el acuerdo del NAFTA también. Con España, ¿no? Los mexicanos siempre nos hemos llevado bien, ¿no? Sí, con los mexicanos nunca ha habido un especial ¿verdad? problema. Nunca hemos tenido ni en la época, bueno, se pelearon con los Estados Unidos por aquello de Texas y demás, y estábamos nosotros también por medio, bueno, pero no nos hemos llevado mal. No. Hay algunos países que nos tienen más manía. Vamos a entrar luego en Latinoamérica. El otro día lo comentábamos respecto también al tema de Turquía, y quiero conocer la opinión de José Ramón sobre estos países, a ver qué pasa y a ver qué nuevas líneas de exportación se pueden desarrollar y cómo podemos seguir trabajando, y nos vamos dando una vueltecita por el mundo. A ver, ¿una cuestión, Fernando? No, perdona, sino que has dicho vamos a entrar en Latinoamérica y has hablado de Turquía, digo, el plano que te ha ido... No, he dicho de Latinoamérica y de Turquía, que lo comentamos el otro día, y quiero conocer las impresiones. Por cierto, Turquía como país productor, ¿no?, también en el sector hortofrutícola. Sí, además muy competitivo en todo lo que en todos los sectores en los que está empezando. Al principio, pues es cierto que con una calidad media baja, pero poco a poco van mejorándola y empiezan a ser muy competitivos y una amenaza para la producción española en aceite, en vino, en muchos productos. Es una superficie enorme con un clima mediterráneo, entonces, y con una mano de obra más barata que la nuestra. Bueno, pues vamos a ampliar, si os parece bien, luego esa aportación. Por eso lo decía, porque ya sabemos que el foco mediático, estimado amigo, está puesto en Brasil y en Turquía por diversas circunstancias. Sí. Lo tengo claro. Bueno, cuidado, un trozo de Estambul ya pertenece a Asia también, ¿eh? No lo olvidemos. Sí, estamos hablando de tres continentes. Vale, vamos con esos consejitos publicitarios, venga. Si para tu proyecto de reforma buscas profesionalidad, confianza, servicio, diseño, análisis técnico, imaginación, conocimiento, habilidad, creatividad, constancia, experiencia, pasión, Biskel.com. Comienzan las rebajas en Gaspar Núñez. Viste con estilo con descuentos de hasta el 50%. Gaspar Núñez. Viste tus sentidos también en rebajas. En Alacuás, Torrent y Catarroja. Si cada vez que entras en el baño te da error, es que necesita un buen cambio. Ahora lo tienes más que fácil con Duchas10.com. Rediseña el espacio de la ducha con el novedoso decorador virtual. Elige azulejos, grifería, mampara, todo de primeras marcas, y con un solo clic ya tienes tu presupuesto. Duchas10.com. Buen día, Mentales. Ayudamos a las personas con novedosos tratamientos que permiten una óptima rehabilitación y posterior integración en la estructura social. Ubicado en un entorno natural privilegiado, Buen Día Mentales cuenta con un grupo especializado de profesionales en continua formación y con amplia experiencia en el sector. Puede conocernos visitando nuestro centro en la calle Morera 604 de la urbanización San Cristóbal de Alberic, a través de buendiamentales.com o mediante los teléfonos 96-244-0279, 96-244-1336. Buen Día Mentales, la naturaleza de la atención mental. Horas 34 minutos, continuamos con ustedes en directo aquí en edición limitada Valencia, aquí en Gestión a Radio, y tratamos de seguir contándoles esas cosas y esa actualidad informativa. Sí, vamos cambiando de continente, estimado amigo. Vamos de nada más ni nada menos que ya me he perdido, de África a América, de América a Asia y por supuesto también el continente europeo. El otro día vamos a empezar por José Luis, venga, que el otro día desglosábamos ambos casos por esa situación un poco peculiar política que vive ahora mismo Turquía. Bueno, evidentemente como principal competidor de España hay un objetivo muy evidente, que es el tema del turismo,
somos mal pensados, pero claro, que estalle una revuelta social en Turquía justo al inicio de la temporada turística, como que nos ha venido bastante bien, aunque sea un poquito injusto decirlo. Si nos escucha algún turco, pues se va a enfadar, pero es así, la realidad y un poco el egoísmo en este sentido. En primer lugar, porque claro, la estabilidad política es fundamental para las exportaciones, ¿eh? Sí, pero Turquía, a pesar de los disturbios, verdaderamente sigue teniendo una gran estabilidad política que dudo mucho que vaya a afectar a la campaña turística, y luego también que afecta a las importaciones y exportaciones. De hecho, respecto a eso, ahora mismo estos días ha estado en Castellón, porque hay un proyecto de colaboración entre la Cámara de Comercio de Castellón y 2 cámaras de comercio turca, las de Tekirdağ y Nevşehir, en referente al mundo precisamente vitivinícola. O sea, quiero decir, a pesar de todo, la vida sigue, y los disturbios en realidad son básicamente cuestiones políticas, y no es que estén reclamando mejoras económicas. De hecho, la economía turca en los últimos años sigue un movimiento de crecimiento ascendente, con lo cual no se trata de mejorar en ese sentido las condiciones de vida. Sí. Ya, Fernando comentaba que no es la primera vez que Turquía se nos cruza en el camino. No, bueno, Turquía por el tema del turismo siempre ha estado ahí. Eso es obvio. Claro. Y por el tema otro frutícola también. O sea, Turquía siempre ha sido uno de los principales suministradores de productos hacia la zona baja, el Alto Egipto, bueno, la zona de egipcia y toda la zona que en su momento tuvo las revueltas que tuvo. Y de ahí pues los follones que luego les entró a los turcos, pues que con la recesión de compra de productos. Pero también está en el mismo ámbito tenemos a Israel, por ejemplo, que también es un gran productor y también tiene sus conflictos mediáticos y políticos, y sin embargo es competencia nuestra también directa. José Ramón, ¿a efectos de producción han cambiado mucho las reglas del juego por todos estos movimientos sociopolíticos que vivimos ahora mismo? No entiendo. Es decir, de lo que estamos hablando, de cambian las reglas del juego en cuanto cambia un poco la situación de estabilidad política, y esto perjudica lógicamente a los intereses de exportaciones. Y en el caso concretamente que tú llevas, por ejemplo, en el tema de los vinos o del sector hortofrutícola que estamos apuntando en ANECOP. Sí, claro, el que entre un nuevo agente en el panorama, que entre un país, como decía, con unas grandes posibilidades y con un gran potencial productor en productos en los que nosotros somos realmente competitivos. Hablábamos históricamente, es así, ya hace años con las avellanas, Turquía entró en el mercado europeo, se cargó el sector español de las avellanas. ¿Pero por qué? Porque tienen un clima muy parecido al nuestro, tienen suelos y condiciones muy parecidas a las nuestras, entonces el tema de los frutos secos pues les venía anillo al dedo. En el mismo sentido tenemos el aceite, tenemos el vino, lo comentabais antes, sí. Y igualmente los cítricos. Perdón. En todos estos sectores o subsectores son realmente competitivos frente a la producción española. Dicho esto, tampoco hay que tener ningún temor. Me gusta poner el ejemplo de Holanda. Holanda, cuando entramos nosotros en la Unión Europea, tenían una gran exportación de tomate. Nosotros, país eminentemente productor de tomate, pues años después Holanda ha incrementado, no voy a hacer cifra porque ahora mismo no la tengo en mente, pero ha incrementado varias veces su exportación de tomate. Entonces no se trata simplemente de coste de mano de obra, sino también ser más competitivo, y eso implica muchas otras variables. Aquí estamos hablando, Inma, por ejemplo, de una lectura muy positiva desde diferentes perspectivas. Mano de obra, precio, es un poco la eterna disyuntiva en el modelo de exportaciones. Claro, al final, o sea, con Turquía el problema, yo, por ejemplo, con el aceite, pues muchas veces me encuentro que tengo clientes que enseguida te dicen, no, pues si no me das un mejor precio, pues me voy con el turco que me ofrece un mejor precio. Y y la calidad, pues muchas veces, claro, pues también depende del cliente con quien te topes, no siempre la calidad no les prima. Y si encima estás ofreciendo un precio demasiado, que ellos consideran que es demasiado alto, pues claro, estas cosas. Entonces es lo que estábamos comentando antes, ¿no? Hay que ser competitivos, hay que intentar cada vez abaratar, pero no reduciendo, costes laborales. Pues ya se sabe que en países como este tipo de países como Turquía o otro tipo de países en África, pues que nos vamos a encontrar que obviamente que sus costes laborales son menores que los nuestros, pero nosotros tenemos que diferenciarnos en calidad y tenemos que intentar ahorrar por otras vías.
¿Os habéis encontrado clientes o ya ciertas reticencias dadas las situaciones ahora mismo que viven a nivel político Brasil y Turquía? Un poco No. por lo que habéis sondeado. No. Porque cuidado, porque estamos hablando de Brasil, a ver quién quiera ahora seguir hablando sobre este tema, por ejemplo. José Ramón, en Latinoamérica, particularmente en Brasil, que estamos apuntando como teóricamente economía emergente, es de suponer que hay muchos intereses españoles cada vez más orientados hacia ese país, incluso me atrevería a decir como puerta de entrada al continente, en este caso sudamericano. Yo creo que eso parecería, pero de Brasil se ha dado se ha hablado mucho, está incluido en los BRICS. Sin embargo, yo me atrevería a decir que Brasil es uno de, si no el que más, uno de los países más proteccionistas que hay en el mundo. Efectivamente. No solo a nivel de aranceles, sino también a nivel de producción. Allí el que tú intentes exportar ya producto agroalimentario digamos, son commodities, esos no, pero todo lo que es industrial es prácticamente imposible exportar a Brasil. Lo que tienes que hacer es crear una empresa brasileña con un socio brasileño y producirlo allí. En ese sentido es muy complicado exportar a Brasil hoy en día y dudo que cambie en los próximos años. Tenemos que pensar que es un país de 200 millones de habitantes y con unas condiciones y con un potencial de recursos descomunal. Fernando, esto es una política habitual en muchos países, eso de búscate un socio local, es decir, es una manera, evidentemente, de promover también el tejido empresarial del país o de la zona en cuestión, ¿no? A ver, vamos a ver, en África, por ejemplo, sí es habitual también este tipo de... Pero lo que te dejan es más margen de maniobrabilidad. Ellos son conscientes que no tienen la tecnología, que no tienen los técnicos. Nosotros desde Quorum of the World desde la fundación nos estamos dándonos cuenta de que ellos piden unos socios, unos partners más tecnológicos, más que entre comillas, les enseñen a progresar y les enseñan a desarrollarse en mercado local, y ahí sí son más abiertos. Pero sí que es cierto lo que dices, que te piden que montes la empresa allí o que tengas un socio, una sociedad con gente de allí, pero ya te digo, más buscando la parte tecnológica, más buscando la parte de que ellos no tienen, que ellos carecen. No, al final es una manera de protegerse y de intentar ellos crecer por sí mismos y no que vengan una inversión como puede ser Uruguay. Lo que está ocurriendo también, que nos estamos encontrando, es que muchas empresas quieren entrar a través de Uruguay y bueno, y conseguir nacionalizar el producto y de esa manera pues poder entrar a Brasil. Lo que estábamos comentando, ¿no? Entrar a Brasil, bueno, y de esa manera poder reducir todos los aranceles. Y Uruguay, pues la política que hace es totalmente la contraria de la que hace Brasil. Si Brasil nos encontramos que es un país muy proteccionista, Uruguay es todo lo contrario. Tienen un montón de zonas francas donde permite que te sitúes allí sin ningún tipo, no te ponen las características que tienen, los requisitos que te ponen son muy flojos, contrariamente a lo que ofrece Brasil. Y entonces ahora, pues bueno, cada uno pues va buscando la vía de poder hacerlo de la mejor manera. La cuestión es vender. Nada, tú sabes que tradicionalmente Uruguay ha sido la Suiza americana. Entonces, sí, o la Holanda. O sería, van por ahí. Bueno, qué interesante, lo que os estaba escuchando. Sobre esta cuestión que estáis apuntando, ¿estamos hablando de movimientos como un poco, digamos, de libre mercado o no? Es decir, por acuerdos puntuales, en este caso, entre diversos países latinoamericanos. Venga, el politólogo va. Esto va a depender casi de qué países hablemos, porque... en Latinoamérica. Te estamos haciendo un examen, ¿eh? Yeah. Pero es que concretamente, ahora mismo Latinoamérica básicamente viene a estar dividido entre los países del ALBA, impulsado por el ya fallecido Chávez, y Correa y compañía. Bueno, el caso de Correa es... Tengo curiosidad por saber exactamente en qué terreno se mueve. No, pero es que Correa no debería llamarse Correa, debería llamarse Veleta. Veleta, sí. Es un poco yo lo veo un poco el listo de la clase. Sí. Y países como, por ejemplo, México o Colombia, que sí que serían primeros partidarios pues de una zona de libre comercio como Dios manda. Pero claro, por ejemplo, ahora mismo con el cambio de gobierno, Nicolás Maduro está volviendo un poco a los inicios de Chávez, a esa actitud de absoluta paranoia conspiranoica, en la cual pues ve intentos asesinados por todos lados. De Colombia, bueno, lo último que decía, si lo recordaréis, es la cuestión de que
de que la oposición venezolana había ido a comprar 18 aviones para poder atacar Venezuela desde bases colombianas. En fin, cosas absurdas, ¿no? Y claro, con presidentes así, verdaderamente, ¿qué expectativas o qué seguridades económicas puedes tener para invertir en un país o más para que se cree cualquier acuerdo de libre comercio? Si ellos quieren crear algún acuerdo de libre comercio, entre comillas, será entre aquellos países que les sean afines. Claro. Y además hay que ver en qué condiciones. Seguridad jurídica. Está Mercosur, Venezuela. Sí. José Ramón, seguridad jurídica que siempre nos ofrece tradicionalmente Europa. En Europa tenemos otros problemas de coste, de competitividad, de recesión, etcétera. Porque sobre este tema, bueno, ya has comentado que afortunadamente parece que nos va bastante bien, y porque estamos hablando de un sector, por ejemplo, la hortofrutícola de primera necesidad, o los vinos, que tradicionalmente también tienen buena acogida. Pero bueno, no deja de seguir preocupándonos, digamos, este movimiento tan ondulatorio de vaivenes que tiene ahora mismo la eurozona. Sí, desde luego. De todas maneras, como decíamos, la estabilidad política es fundamental a la hora de encarar un país. Estaban hablando de Venezuela. Por el contrario, Colombia y Perú ahora mismo son países que potencialmente empiezan a ser muy interesantes para exportar. Y Bolivia. Y Bolivia está ahí en medio, un poco haciendo de eje. Está calladito Evo Morales hace tiempo. Lo único es que la capacidad de compra que tienen en Bolivia es menor que en Colombia y Perú. Y en Europa, pues hasta hace nada sí que teníamos un poco dos bloques, lo que era Europa del Este y la Europa continental. Se ha visto que a medida que Europa del Este se ha integrado en el resto de Europa, han aumentado su renta, su estabilidad política es evidente, se convierten en mercados con unas expectativas bárbaras, depende de qué sectores, obviamente. En algunos sí, en otros no. Muy bien, lo dejamos aquí en este aspecto, nos vamos nuevamente a la publicidad y me ha sacado un tema que es el que yo quería tratar ahora a continuación, que lo había comentado anteriormente, el tema de las zonas francas. Por ejemplo, en el caso de Paterna, que como sabéis estamos apuntando, parece que están peleando por ello, y un poco, digamos, por el modelo sudamericano. En España hay que decir que no existen muchas. Bueno, yo particularmente de pequeño conocí una en Barcelona que sigue funcionando. Y una en Andalucía también. Y luego creo que hay en Andalucía, en Las Palmas y Zaragoza. En Galicia, me parece que es. Y en Zaragoza sí, hay una... Bueno, el Puerto Seco. Puerto Seco. El Puerto Seco, sí. El Puerto Seco sequísimo. Bueno, sequísimo, tienen el Ebro ahí estupendamente. Que se desborda. Y que se desborda, de momento parece que no. Bueno, la verdad es que en el norte están arrastrando bastantes inundaciones. Mira, ahora me he acordado de un tema del AVE, que ahora el Ministerio de Fomento empieza a emitir bonos de cara al mercado para financiar las infraestructuras del AVE. Yo esto cada día lo entiendo menos. Ahora Fomento ya hace un poco la guerra por su cuenta respecto a ver el modelo de financiar a DIF. ¿No sería a lo mejor más interesante buscar socios? No, eso es también porque no tienen claro si es AVE César o AVE Fénix. O AVE Fénix. Bueno, de momento AVE César no. No sé, tenemos que resucitar a los aves, que de momento funcionan bastante bien. Por cierto, una de nuestras bases parece que es exportadoras en cuanto a tecnología e infraestructuras. Venga, vamos nuevamente con unos consejos para la publicidad y volvemos con esas zonas francas a ver cómo las podemos desglosar un poquito, porque es un tema ciertamente interesante. Esto es Gestiona Radio. Somos como tú. Si para tu proyecto de reforma buscas profesionalidad, confianza, servicio, diseño, análisis técnico, imaginación, conocimiento, habilidad, creatividad, constancia, experiencia, pasión, Biskel.com. Comienzan las rebajas en Gaspar Núñez. Viste con estilo con descuentos de hasta el 50%. Gaspar Núñez. Viste tus sentidos también en rebajas. En Alacuás, Torrent y Catarroja. Si cada vez que entras en el baño te da error, es que necesita un buen cambio. Ahora lo tienes más que fácil con Duchas10.com. Rediseña el espacio de la ducha con el novedoso decorador virtual. Elige azulejos, grifería, mampara, todo de primeras marcas y con un solo clic ya tienes tu presupuesto. Duchas10.com. Buen día, Mentales. Ayudamos a las personas con novedosos tratamientos que permiten una óptima rehabilitación y posterior integración en la estructura social. Ubicado en un entorno natural privilegiado,
Buendía Mentales cuenta con un grupo especializado de profesionales en continua formación y con amplia experiencia en el sector. Puede conocernos visitando nuestro centro en la calle Morera 604 de la urbanización San Cristóbal de Alberic, a través de buendiamentales.com o mediante los teléfonos 96-244-0279, 96-244-1336. Buen Día Mentales, la naturaleza de la atención mental. En Gestiona Radio, edición limitada Valencia, con José Luis Pichardo. 10 minutos nos quedan para alcanzar las 2 de la tarde. Seguimos con ustedes en directo aquí a través del 107.5 de la frecuencia modulada en Gestiona Radio en edición limitada Valencia, cada día acercándoles a la actualidad de la economía valenciana, que no es poca, y evidentemente a todos aquellos ramales que nos afectan de manera directa o indirecta. Venga, vamos con el último tema, a ver si nos da tiempo de tratar de hacer un poco un desglose. Lo comentaba Inma y vamos a empezar por ella, si le parece bien, respecto al tema de las zonas francas. Como comentábamos al inicio del programa, el municipio de Paterna, ya saben ustedes que alberga diversos polígonos industriales, parques tecnológicos, etcétera. Somos uno de los municipios seguro más industriales de España, sin lugar a dudas, porque además tiene una extensión francamente muy importante a nivel territorial. Y sobre esta cuestión, bueno, pues el último invento es crear una zona franca, que yo creo que es ya lo que les faltaba, porque como ya tienen de todo, vamos a ver cómo pueden desarrollar este modelo. Y aquí hay una doble lectura. Por una parte, tratar un poco, digamos, de desglosar lo que es el concepto de zona franca, y por otro lado, en el caso concreto de Paterna, están recurriendo mucho a la implantación de empresas chinas. A ver qué particularidad tiene eso desde, digamos, la perspectiva de aranceles o lo que es el desarrollo de producción o de importación, porque claro, cada empresa tiene en este caso políticas distintas. ¿Ima? Bueno, pues nada, comentando lo de la zona franca, bueno, pues un poco a grosso modo decir que una zona franca es un territorio delimitado y en ese territorio se delimita que existen algunos beneficios tributarios, como por ejemplo puede ser la excepción del pago de algunos aranceles a la importación o a la exportación. Entonces, en ese sentido, lo que hace es una atracción para inversores que se pueden situar en esa zona franca y están exentos del pago de algunos impuestos. En cada país es diferente y cada uno delimita qué y qué no quiere que se tenga que pagar, así un poco a grosso modo para que lo entendamos. Entonces eso es más o menos lo que se está pretendiendo hacer en Paterna. Se pretende atraer a inversores extranjeros que se sitúen en esa zona y que puedan generar producto y que puedan generar empleo para la zona. José Ramón, ¿lo está siguiendo un poquito el tema? Digamos, por lo que estáis viendo los movimientos en este caso y la posible llegada, como yo comentaba, también de bastantes empresas chinas. Sí, el que vengan inversores, sean de donde sean, siempre es positivo. Siempre que a este tipo de empresas y de inversores les exijamos las mismas reglas que tenemos los de aquí, los españoles o los europeos. Pero a priori no hay que pensar mal de un inversor chino y bien de un inversor americano. Probablemente tienen los mismos intereses, que es crear dinero. En este sentido, yo creo que puede ser bastante positivo para el sector de import-export de la Comunidad Valenciana, el Puerto Franco, ya que aún va a ser potenciar más lo que es el puerto de Valencia, que si ya es competitivo frente a los demás puertos españoles, aún lo sería más. Además, con las distintas lecturas que esto puede generar, ¿no? Por lo que apuntaba, sinergias y una capacidad, digamos, también de establecer lazos comerciales, porque al haber bastante movimiento, por ejemplo, de empresas chinas, pues puede permitir, digamos, la apertura a otro tipo de mercados, por ejemplo, al sector agroalimentario, aunque inicialmente, bueno, para no mentir, hay un acuerdo que quiere firmar Lorenzo Agustín, el alcalde de Paterna, la próxima semana en Pekín, relacionado con una empresa de distribución alimentaria muy importante china, que es Costco, si no me equivoco respecto al nombre. Entonces, claro, esto, por ejemplo, pues puede suponer una puerta abierta, ¿no?, para una nueva perspectiva para el sector valenciano. Desde luego, si donde está hoy el dinero es en China. Si China nos pone el dinero, pues bienvenido sea. Como decía, siempre que cumpla unas reglas y sea para mejorar lo que decía Inma,
el trabajo, crear puestos de trabajo en España, mejorar las infraestructuras, y también va a suponer una salida para empresas españolas en China. Lo que comentábamos antes del arancel que quieren poner en China para los vinos, que han puesto para los vinos europeos, al final se trata de una negociación de doble vía. No desterramos un tipo de producto que a ellos les interesa, que son las placas solares, ellos nos cierran uno que nos interesa, que son el vino. Es simplemente armas de negociación. Al final es doble vía, si vienen, iremos. Bueno, Fernando, tú conoces un poco la trayectoria de Lorenzo Agustí al frente del Ayuntamiento de Paterna. Y antes también. Y antes también, bueno, nosotros también lo hemos conocido en la época de Canal 7 Televalencia. Sí. Yo recuerdo a Lorenzo cuando venía de candidato siempre, entonces peleándose con el ya tristemente desaparecido Francisco Borruey, que para aquel entonces era alcalde de Paterna por parte del Partido Socialista Obrero Español, y era un poco un político a la vieja usanza, ¿no? Porque era una persona que anteponía siempre los intereses de su municipio más allá de partido. De hecho, siempre le temían en la sede del PSPV en Blanquerías. Cuando aparecía Borruey se ponían todos a temblar. Y a Lorenzo le costó 1 o 2 legislaturas llegar a alcanzar la alcaldía. Y a partir de ahí, bueno, pues se pone al frente de un ayuntamiento y, bueno, trata, digamos, de darle un vuelco, ¿no?, en esa política industrial tradicional en Paterna. Parece que sigue emergiendo. Bueno, ahora busca un buen socio en cuanto a nivel de capacidad operativa, que es Manuel Palma, que es incansable. Empresario, emprendedor, este hombre es polifacético donde los hay, ¿no? Sí, Manuel Palma lleva las Duracell dentro. Claro. Es como el conejito del anuncio. Pero bueno, ¿cómo lo ves? Tú, de todas formas, un impulso para la zona. Incluso, no solo para Paterna, para toda la zona alrededor. Y de todas formas, Lorenzo siempre, yo creo que es un alcalde que reinventa lo reinventado. O sea, lo ha intentado con todo el mundo, con lo de IKEA, con el otro, no para. Y bueno, los vaivenes económicos a veces pues nos dan traspiés, porque él ha puesto mucho empeño en zonas industriales que luego pues han salido mal, pero por los temas económicos las siguen en todos los sitios. Pero él ya tiene infraestructuras, él tiene muchas cosas creadas, y él ha dado un impulso muy fuerte al pueblo de Paterna. Y en cuanto a la zona franca, pues es lo que he comentado, de reinventarlo, lo ya ha reinventado. Y no solo está los chinos, antes ha apuntado José Ramón, Rusia y los países afines son también un potencial económico que también Lorenzo lo está tocando y lo está visitando, me consta de ello. El único problema es que quizás esos países son también productores de grano y tal, pero bueno, no es tanta la competencia que tenemos nosotros y pueden invertir aquí. Y la zona franca tiene un peligro, ojo, que hay mucha gente que se cree que es como eso que decir una zona libre de aranceles, que allí compro lo que me da la... No es así. O sea, cumplir una serie de requisitos. Exacto. Y lo que se utiliza es, como bien he dicho mismo, es que atrae a empresas de fuera para montar oficinas, almacenes, distribución, y esos son puestos de trabajo. Pues sí o sí. Se nos acaba prácticamente el tiempo. Atención, una cosa también, que Agustí también lo temen en la sede del Partido Popular. Yo no sé lo iba a decir yo, lo que pasa que me lo he callado. No sé qué pasa con los paterneros, son un poco revolucionarios, pero está muy bien defender los intereses del municipio. En los 2 minuto y medio que nos queda rápidamente, José Luis, para cerrar este tema desde la perspectiva un poco política, zona franca, interesante, es obvio, pero a partir de aquí a cumplir con las normativas, como muy bien ha quedado de manifiesto la mesa, ¿no? No, la zona franca efectivamente es simplemente para lograr concentrar intereses en un punto determinado, y así pues eso, que sea un polo de atracción, simplemente, no tiene más. Pero vamos, tampoco, y efectivamente aquí tiene que cumplir una serie de normas, no es como por ejemplo los chinos, porque ya hemos hablado de ellos, en África, donde se han instalado, pero también la falta de escrúpulos a la hora de instalarse en determinados países donde la Unión Europea igual no se instala porque no se cumplen determinados estándares de derechos humanos, pues hombre, el no ser escrupuloso igual les ayuda a invertir. Bueno, vamos a ver, porque el capital chino lo que está claro es que en cada parte actúa, digamos, de una manera, pero cuidadito, y queda claro ese mensaje sobre esa posible implantación de una zona franca en Paterna, que tiene pinta de que vaya a ser así. Pero bueno, es un salto cualitativo adelante y muy interesante. Compañeros, se nos ha acabado el tiempo prácticamente. Inma, José Ramón, Fernando, José Luis, gracias. ¿Qué tal el primer doblete, José Luis? ¿Bien? Perfecto, me gusta. Ahora por el todo por la compañía. Eso para el partido de la selección española mañana. Bueno, suerte para España mañana. Suerte para España mañana también. Y el domingo. Bueno, espérate, vayamos por partes. Primero mañana. Directamente, ¿para qué? Primero mañana que tenemos un huesito. No olvidemos que los italianos son especialistas en aguarnos la fiesta cuando parece que todo pinta bien. Y también en el aceite. Y también en el aceite. Y en el jamón.
Venga, gracias a los cuatro por haber estado aquí con nosotros. Gracias también a todos ustedes. Hemos tratado, como siempre, de analizar esa actualidad relacionada con el ámbito de las empresas valencianas y de la economía también. Bueno, se nos han colado por ahí unos espontáneos. Mañana les hablamos de turismo. Un abrazo y gracias por estar ahí.